la vamos a recorrer en 360. Tal como ustedes decidieron hoy, Bienvenidos a África, bienvenidos a Decidilo Marruecos. Estoy dentro de la cancha, es la final de la Champions League. Bienvenido a Barcelona, a la Universitat Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muy Guillermo? bien, muy contento, muy contento. Yo venía mucho a Barcelona en el Mobile World Congress, cuando trabajaba en tecnología, así que es una ciudad que me gusta mucho, mucho. ¿Cómo quieres que me dirija a ti? ¿Guillermo? ¿Fierita? Señor catalano. ¿Señor catalano? No, como prefieras, me da igual. O sea, Fierita, muchas veces a la gente le da como vergüenza decirme Fierita, y yo le digo, mira, yo me llamo Guillermo, pero Fierita pagó una casa, pagó un coche, entonces como que tanta bronca no le tengo, así que me da exactamente igual. Perfecto, pues voy a escoger Guillermo. Perfecto. Es un honor entrevistarte como ganador de esta segunda edición de los Premios Internacionales de Periodismo Móvil que organizamos junto con la agencia EFE de Noticias, patrocinado también por Vueling, y en tu caso has ganado el premio de la modalidad viajes por tu proyecto Decidlo, así que bueno, encantada de poder charlar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es, digo nosotros porque Decidilo es mucho más que yo. Decidilo es una comunidad. Básicamente, al principio preguntaban esto, ¿cómo? ¿Y la gente va a ver algo donde viaja otro? Y yo decía, bueno, cuando lo veas, lo vas a entender un poco mejor. Y efectivamente, Decidilo no es el programa de viajes que dicen, yo viajo y vos no. Yo soy un maestro y vos mírame de ahí. Decidilo es una cosa colectiva, donde celebramos la pasión por viajar y donde disfrutamos tanto viajar a un lugar lejos, difícil, exótico, como viajar a un pueblo, a la fiesta del pueblo más pequeñito. Porque viajar tiene que ver con conocer, tiene que ver con aprender, tiene que ver con abrir la mente y abrir el corazón. Entonces da igual donde sea, viajar no es lejos. Hace un tiempo has cambiado tu residencia habitual y ahora estás en España y me gustaría pues, que te presentases brevemente de tu trayectoria de, yo diría, 25 años quizás. Sí, un poco más. Bueno, yo soy Guillermo Catalano, empecé a trabajar, como me imagino todo el mundo se debe imaginar, como modelo publicitario y fui futbolista profesional muchos años, no, mentira. Trabajé en televisión 25 años y trabajando en los programas como de mainstream. Y después siempre me interesó la tecnología, siempre me interesó el internet. Si buscas en YouTube, hay unas columnas mías hablando de internet de 1997. Donde yo trabajaba en un programa de tele que llegaba una hora antes para cargar con el módem por línea telefónica una web. En esa época los navegadores no tenían pestañas, entonces para mostrar 2 o 3 páginas distintas tenía que abrir 2 o 3 instancias del navegador, que por supuesto en esas computadoras le costaba sangre. Y si en el medio de mi exposición alguien decía, veamos la anterior, era como un problema fatal porque era imposible volver hacia atrás. Y después, bueno, he trabajado en la tele como si fuera en el fútbol, en todos los puestos. Desde telediario, programa de entretenimiento, programa de humor, programa de deporte, programa de cine. Yo soy básicamente, si me tengo que definir en una sola palabra, soy una persona curiosa. Perfecto, yo creo que es un buen resumen, una buena presentación. Y ahora sí que retomamos ese proyecto que ha sido premiado en esta segunda edición que mencionaba. Surge en el año 2016. Sí. ¿Nos puedes explicar un poquito de dónde nace la idea, ¿no? Yo cómo se materializa? En 2016 presentaba un programa de concursos, de juegos, diario. Y creo que es como uno de los puntos más altos de mi carrera televisiva, ser el presentador de un programa diario, un programa de 2 horas, era como un sueño. Y me pasó como siempre, ¿no? Como dice Platón, lo que se ama lo que se carece. Ahí que tenía el trabajo, que tenía el rol, que tenía el reconocimiento, que tenía los ingresos soñados, yo decía, cuando yo tenía tiempo para viajar, no tenía dinero para viajar. Y ahora que podría viajar, no tengo la posibilidad. Y entonces, en un momento ese programa se convierte en semanal y ahí termina mi trabajo en ese programa. Y entonces yo instantáneo digo, es el momento de viajar, ya está, no tengo más excusa. Y entonces, justo ahí se juega la Copa América, centenario en Estados Unidos, que es como si fuera para vosotros la Eurocopa. Y se me ocurre, digo, voy a hacer una cosa, voy a seguir a la selección argentina por tierra. Yo siempre tenía este sueño de hacer el road trip, seguimos con los anglicismos, el viaje de tierra por Estados Unidos. Cuando sale el fixture, resulta que Argentina jugaba cada 3 días en las distintas costas de Estados Unidos. Por lo tanto, era imposible hacerlo en coche. Entonces ahí digo, ¿cómo hago? O sea, mi idea era esta, sigo Argentina en coche, listo. Bueno, esa idea desechada. ¿Qué hago? Entonces ahí dije, pará,
¿qué pasa si yo hago un viaje donde cada decisión la tome la comunidad y quienes me siguen? Todo esto era una fantasía, porque no había tal comunidad. O sea, yo tenía muchos seguidores en redes sociales, en mis redes sociales, pero que eran de otros temas. Y me animé a hacerlo, y lo primero que saqué, me dan las vueltas de la vida, hoy el premio F-Walk Vueling, Decidilo arranca el día que voy y saco un pasaje. ¿Consideras que tu proyecto es periodismo transmedia, lo que tú haces? Yo le tengo mucho respeto a qué es periodismo y qué no es periodismo. Yo lo que sí creo que hice toda mi vida es encontrar una intersección entre un material periodístico y el entretenimiento. Soy de la idea de que el entretenimiento no tiene que ser vacío. El entretenimiento, cuando tiene contenido y cuando tiene atrás alma, se nota. Entonces, en ese sentido, podemos decir que es periodismo transmedia. ¿Por qué? Porque hay varias líneas de historia que se juegan en distintos ámbitos a la vez. Si vos nos seguís en Instagram, es un poco distinto de lo que hacemos en Twitter, es bastante distinto de lo que hacemos en Facebook. Y finalmente, si solo seguís nuestras transmisiones en directo, que es el corazón de Decidilo, eso amalgama un poco todas esas personalidades. Pero digamos, en Instagram hay una línea más estética, en Twitter hay una línea más de humor y más como filosa, en Facebook hay una línea más como, bueno, de presentar datos como más transparentes, si querés, o con menos elaboración. Entonces, en ese sentido yo creo que podría ser llamado transmedia. Me gustaría que me hablases ahora del público, ¿no? De esa comunidad que ahora sí que ya existe, que ya se ha creado, ¿no? Que el papel que tiene, qué es lo que más le gusta ver, ¿no? Su poder decisivo a la hora de planificar los viajes. Mira, cuando empezó Decidilo, los primeros invitados eran justamente ex participantes de este programa que yo presentaba. Entonces teníamos mucha audiencia muy joven, mucha audiencia como adolescente, que nos sirvió mucho porque nos dio un fuerte tirón y empujón, pero que teníamos que luchar todo el tiempo con que no miraban más allá de la cara mía y la cara del invitado. O sea, les daba igual que estábamos en un lugar, estábamos en Alcatraz, fuimos un día a la cárcel de Alcatraz y los comentarios eran, ¡ay, qué lindo que está!, no sé qué, y yo me volvía loco. Y yo me planteé como un objetivo y como un desafío no dejar de invitar a quienes yo quería invitar, porque no invitaba a cualquiera, o sea, invitaba a unos que más allá de que si eran guapos, estaban de moda tal, yo consideraba que tenían algo que contar. Y yo quería que escuchen. Y entonces empecé a hacer algunos cambios pequeños, ajustes, hasta lograr lo que es hoy la comunidad de Decidilo, donde tenemos la misma cantidad de vistas en un directo si yo estoy con una figura de la televisión o si yo estoy, como me llevé, por ejemplo, a Perú, con un historiador. Y ahora pasamos a hablar un poco más de la parte técnica, ¿no? De ese periodismo móvil que tú haces en todas tus coberturas, viajes. ¿Cuál es tu kit indispensable? Mi kit cambia en cada viaje. Yo estoy siempre buscando el equilibrio entre calidad de imagen, calidad de sonido y peso. Empezamos con iPhone porque en esa época Periscope solo permitía guardar la transmisión en iOS y no en Android. Ahora estoy usando Android porque tengo un móvil de gama media que tiene 2 cámaras frontales y una de ellas es gran angular y atrás tengo 3 cámaras, una con muy buen zoom y una con gran angular. Entonces, lo que no tengo en calidad por ahí de excelencia de la cámara del iPhone 13, lo tengo en variedad de ángulos, sobre todo de la cámara frontal, porque en Decidilo mucho tiempo es el estabilizador y este plano. Que también eso con el tiempo fuimos aprendiendo el balance entre mostrar la cara de los que hablamos y mostrar el lugar, porque a fin de cuentas lo que se trata es de viaje, pero también de experiencia. Una cosa que es clave, que para mí cambió mucho el nivel técnico de las transmisiones y que experimentamos también mucho con eso, es el micrófono. Eso es indispensable. La calidad. Micrófono ambiente es la muerte. Entonces, tenemos un micrófono direccional que a la vez corta ruido, pero bueno, ahí también fuimos buscando porque el mejor, el que más resultados nos da, es uno que lleva batería. Entonces es una complicación, porque a veces estás en el desierto y no tenés dónde comprar batería. Entonces tenemos uno que es el que llevamos principal, que es un MKE 400 que lleva batería, y tenemos un Rode que va directamente al móvil. Y la calidad no es la misma, estamos hablando, en un caso es un micrófono de 400 euros, en el otro es un micrófono de 60, pero en ambos casos, como sea, es mejor siempre
que el sonido ambiente. Luces no llevamos, porque es todo real, a veces ponemos otro móvil, una luz de otro móvil. Y después llevamos una cámara de foto para foto fija, un dron de acuerdo a los lugares, hay muchos lugares que no se puede, y cámara 360. Cámara 360, el problema es que después siempre editarlo y todo es medio un plomo, pero es una buena cobertura y es siempre un buen backup, porque como la cámara 360 te da una cobertura total, siempre te sirve de resguardo. Entonces yo recomiendo, eso muchas veces lo recomiendo cuando alguien me pregunta, che, estoy por comprar algo, ¿qué hago? Le digo, mirá, si tenés mucho dinero, comprá 1000 cosas. Si tenés poco dinero, comprate un estabilizador, poné tu móvil ahí, comprate un bracito extra y cuando puedas te pones una cámara 360. Entonces, ahí tenés cubierto adelante, atrás, si sabés switchear, y tenés de todos modos todo esto para después editar en la sala si querés completar con algo. El móvil entiendo que es indispensable para este proyecto. ¿Y qué te permite? ¿Hacia dónde puedes llegar que con otras herramientas no? Quizás sería imposible. El móvil me permite básicamente, no quiero decir esto por decirlo por si están mirando los de los lugares de turismo, entrar a lugares que solo pueden entrar los turistas. Ir con el móvil me permite salir y poder en el momento, veo algo en el momento. Entonces me permite una inmediatez que la cámara no me permite. Y sobre todo por eso invierto tanto en móviles y pruebo todo el tiempo. Un móvil con una buena calidad de video hace que muchas veces la cámara pase un viaje entero que queda ahí guardada en la maleta. Y ahora pasamos de Mojo a redes sociales Sí. y en Twitter, ¿no? Porque en el 2011 eras la persona más influyente de tu país, ¿no? Estaba ahí, uno de ellos. Uno de ellos, porque bueno, ahora casi tienes 1 millón de seguidores, Sí, te falta nada. No, tenía 1 millón y pico. Está pasando en las redes una cosa que es que se van bajando los usuarios todo el tiempo. Llegué a tener 1.100.000, ponele. Pero claro, ya nadie se hace Twitter hoy. Entonces cada vez vamos a tener menos seguidores que Twitter, no más. Bueno. Yo había hecho una página hace mucho que se llamaba Twitter no es competir. Y que hablaba de eso, de que el número de seguidores no te hace mejor y no tener no te hace peor. Entonces es una carrera donde no gana nadie. A mí lo que sí me ha permitido las redes sociales es acceder a un montón de lugares a los que no hubiera podido acceder nunca. Entonces es como una especie de salvoconducto. Donde a algún lado no puedes entrar, pero mira, tiene 1 millón de seguidores, no, entonces sí, no sé qué. Y yo entiendo que yo no soy 1 millón de seguidores ni soy 5 seguidores, yo soy lo que comparto ahí. A nivel de Twitter, ¿cómo Sí. ves la evolución de esta red en concreto? A mí Twitter es la red que más me gusta. A Twitter la dan por muerta y la han dado por muerta tantas veces, que tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí solo y cantando. Es una red indispensable. O sea, la noticia, cada vez que pasa algo, está en Twitter. ¿Qué es lo que yo siempre digo, incluso a la gente a la que asesoro en redes sociales? Le digo, no mires el número de seguidores, mirá las interacciones. La única verdad es la realidad. Es si vos cuando comentás algo, eso tiene un ida y vuelta. Si no, es muy fácil. Tener muchos seguidores es muy fácil. Falsearlo es muy fácil. Puedes comprar incluso. Claro, que no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, la gracia, y cuando vos tenés que medir si alguien es relevante o no en redes sociales, lo que tenés que mirar es las interacciones. Che, cuando este tipo dice algo importante, ¿le responden o no le responden? Eso es lo que importa. Ya terminando la entrevista, ¿qué proyectos tienes? ¿Futuro a medio plazo? Estoy armando el 2022 de Decidilo, con este gran desafío de a dónde vamos, qué hacemos. Mi sueño es muy difícil de cumplir, mi sueño viajero es ir a Corea del Norte. A mí me gustan esos desafíos. En Corea del Norte no hay 4G, por lo tanto no voy a poder salir en directo. Pero bueno, por lo menos ir a grabar ahí. Quiero ir a las Islas Malvinas, para mí eso también es muy importante, tampoco hay 4G. Digamos, como que yo siempre digo, los lugares más interesantes para mostrar no hay cobertura. En Argentina, cuando estuvimos en Salta, un lugar también maravilloso, te lo recomiendo, o en Chequia, cuando estuve escalando, en los lugares más lindos, o en Eslovaquia, que estuvimos viendo los osos, en el mejor lugar nunca hay cobertura. Así que bueno, espero que el 5G nos ayude a poder transmitir más y mejor y seguir conociendo. Pues Guillermo Catalano, un placer tenerte en la Universitat Oberta de Cataluña. Me encanta, y me encanta aparte que cuando yo contaba, digo, que tenga la palabra abierta en su nombre, es una cosa que a mí me gusta mucho. Yo soy de software libre, me da como una buena vibra. Así que de verdad, muchísimas gracias por recibirme acá, me siento muy cómodo, me han tratado como catalano que soy, como uno más, así que de verdad muchísimas gracias. Pues hasta pronto. Adiós.